Una vez más les voy a volver a repetir en relación a lo que es la forma secuencial, cómo se va produciendo la anemia ferropénica en relación al perfil de hierro. Normalmente tenemos adecuadas cantidades de ferritina y de hierro que son transportadas en la transferrina. ¿Listo? Este es su transportador. Y de repente cuando entramos en una anemia ferropénica, ¿ya? De tener esa cantidad, ¿listo? Comienza a disminuir mis depósitos de hierro. ¿Ya? Entonces comenzamos a tener carencia de ferritina y lo único que queda es el hierro que se está transportando en adecuadas cantidades en esa transferrina. ¿Listo? Luego lo que ocurre es de que aumentan los transportadores. ¿Ya? Pero aumentan estos transportadores cuando mis cantidades de hierro comenzaron ya a disminuir. ¿Bien? Aumentan los transportadores a la vez que comienza a disminuir mis cantidades de hierro. Luego, mis cantidades de hierro están disminuidas, hace que disminuya ¿qué cosa? Mi transportador, porque vieron que ya había poca cantidad de hierro que se estaba transportando. Disminuye la transferrina, por lo tanto, y tengo bajas concentraciones de hierro. Y mi organismo, en el intento de querer captar la mayor cantidad de moléculas de hierro para transportar y utilizarse el oxígeno en los lugares que así se lo necesite, comienza a llenar esa molécula de transferrina, comienza a llenarla de hierro. Eso se llama capacidad de fijación de hierro a la transferrina. ¿Listo? Esto es lo que ocurre finalmente. Al final, todo está disminuido y lo único que está elevado resulta ser que es la capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Muy bien. Entonces, cuando ya todo cae y lo único que queda aumentada es la capacidad de fijación del hierro a la transferrina, es ahí donde está instalada la anemia que inicialmente es normocítica, normocrómica y finalmente cuando ya no tengo más cantidad de materia prima para producir glóbulos rojos, entonces también puede quedarse enmarcada como una anemia microcítica hipocrómica. Esta es la secuencia habitual. Primero son normocíticas, normocrómicas y finalmente se hacen microcíticas hipocrómicas. Esto es habitualmente lo que ocurre con la anemia. Nosotros lo que vemos es cuando ya el paciente tiene una hemoglobina por debajo de los parámetros normales. ¿Ya? Entonces, sin embargo, no vemos la gran cantidad de pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar una anemia. Y es en este gran grupo de pacientes que nadie le tira pelota y nadie también hace las medidas preventivas de evolución hacia una anemia manifiesta o también llamada sintomática. Se sabe que existen 3 fases en la anemia, que son la fase prelatente, la fase latente y la fase manifiesta. Nosotros deberíamos estar en este grupo como médicos para detectar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo ya una anemia. Y entonces ustedes se preguntarán, pero ¿cómo yo puedo saber quién tiene anemia si su hemoglobina está normal, si su índice hematométrico está normal? ¿No es cierto? Entonces, el simple ejemplo, una mujer que viene con una hemoglobina del 13 y de repente se embaraza. ¿Ustedes qué creen que va a pasar ahí? Van a aumentar sus necesidades de hierro para el producto de su gestación. Y entonces ahí qué es lo que va a comenzar a agotarse. Yo sigo consumiendo lo mismo que siempre y va a comenzar a caer ¿qué cosa es lo que cae primero? La ferritina. Por lo tanto, en aquellas personas como niños, embarazadas, ancianos, pacientes que consumen AINES de forma crónica, en aquellas personas desnutridas, en los obesos,
¿ya? O que no tienen una buena alimentación, yo debería hacerle ferritina para hacer una detección precoz de su anemia, ¿ok? Porque ya cuando tiene anemia simplemente es donde ya todos los estamos viendo, pero nadie se encarga de ver a estos dos grandes grupos. Y esta es la secuencia habitual en la que va ocurriendo. Miren, en la etapa prelatente, mi hemoglobina está normal, ¿ya? Mi hemoglobina está normal, mi ferritina comienza a disminuir. Comienza a estar menos de 250 habitualmente. ¿Ya? Menos de 250. Mi hierro sérico todavía está normal. Miren ustedes, la gran cantidad de pacientes que se puede detectar a tiempo con solamente ver que la ferritina comienza a descender. En segundo lugar, ya el paciente entra en una etapa latente, donde comienza a caer más su ferritina y comienza a disminuir ya sus cantidades de hierro. Aún su hemoglobina está normal. Y posteriormente ya viene lo que es la punta del iceberg, ¿cierto? Donde ya tenemos una anemia manifiesta o sintomática, donde cayó ya demasiado mi ferritina y está menor a 20, donde cayó ya demasiado mi hierro sérico y suele estar menos de 50, y donde mi hemoglobina ya se vuelve menos de 13 si es hombre o menos de 12 gramos por decilitro si es mujer. Y entonces, nosotros como médicos, vuelvo a decirlo, no esperemos que esto caiga a menos de 20. Tenemos que buscar a este gran grupo de pacientes que con factores de riesgo, tomarle una muestra y dosificar ferritina y ver si están bajos sus depósitos. Que al final, miren, vuelvo a decirle y le voy a decir algo que es importantísimo. Al final, cuando haces tratamiento, tienes que seguir el mismo orden en el que todo se alteró. Voy a restablecer primero mi hemoglobina cuando doy sales de hierro. ¿Listo? Y de último es lo que mi ferritina llena sus depósitos. De último. Por lo tanto, ¿cuándo creen ustedes que yo voy a considerar a un paciente con anemia ferropénica curado? Vamos, respuesta rápida. ¿Cuándo ustedes creen que yo voy a considerar a un paciente con anemia ferropénica curado? Cuando la ferritina, doctor, vuelve a su concentración normal. Exactamente. Bien, esa es la respuesta. Cuando lleno mis depósitos de ferritina. Y no así cuando mi hemoglobina esté normal. ¿Listo? Yo en 4 semanas, o a partir de una semana ya puedo comenzar a elevar la hemoglobina. Y en un mes puedo decir ya la hemoglobina está normal, listo, ya no tome sales de hierro, ya está curado de su anemia, vaya a llegar a su vida normal. Pues eso es lo más falso, pero sin embargo les aseguro que más del 90% de los colegas, estudiantes, residentes, es lo que hacen. Y estos pequeños detalles realmente hacen la total, pero total diferencia. Y es así, cuando hablamos de anemia ferropénica, estamos hablando de la causa número 1 de anemia en todo el mundo, también llamada anemia nutricional, anemia ferropriva, etc. ¿Okay? Corresponde al 50% de todas las anemias y se ha visto que la mayor prevalencia, si analizamos este grupo, ya se lo ve en mujeres. ¿Okay? Más del 70% de los casos en sus diferentes estados, sea embarazada o no embarazada, las tienen las mujeres. Los niños en un 20 a 40% y los varones en un 4%. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen que hacer más prevención de las anemias? Pues estas etapas, niñas, mujeres adultas y embarazadas. Estoy seguro que más del 50% de las mujeres que obviamente
están en una etapa fértil y que menstruan son anémicas. Estarán con 11, 11,5 de hemoglobina, pero no toman ninguna medida, ni farmacológica, y quizás puede ser, sí, a través de la alimentación. Pero debo decirle que la alimentación por sí sola no corrige una anemia. Tiene que ser necesariamente la combinación farmacológica con la alimentaria. ¿Okay? Acá es todo para demostrarles a partir de los 2000 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente aumenta entre 1 a 2 gramos la hemoglobina y más de 3000 metros sobre el nivel del mar, entre 2 a 3 gramos aumenta la hemoglobina. Miren, entonces, habíamos dicho anteriormente que la anemia resulta de una pérdida del equilibrio entre lo que se absorbe, se ingiere y en relación a lo que es las necesidades y lo que se elimina. Y eso estaba en relación básicamente a las causas cuando se alteran algunas de ellas. Y es entonces que tenemos, cuando hablamos de anemia ferropénica, tenemos 4 mecanismos para que se produzca la anemia ferropénica. Primero, la ingesta inadecuada. ¿En quiénes? Los lactantes, dieta vegetariana, no comen carne, ¿cierto? Ese es uno de los mecanismos. Y en estos casos tenemos que saber en relación a los requerimientos. Por ejemplo, entre 4 y 10 años los requerimientos son de 10 miligramos día y de 11 en adelante más de 10 miligramos día de hierro en la alimentación. A eso me refiero. El segundo mecanismo son defectos en la absorción, las gastrectomías, mala absorción intestinal, las derivaciones gastroyeyunales, ¿ya? O los traumas duodenales o cualquier tipo de patología en la cual se vea influenciada la no absorción del hierro en el duodeno o no pasar el hierro a través del duodeno para su absorción, se convierte en un mecanismo importante. El tercer mecanismo son pérdidas aumentadas y quizás es el mecanismo más frecuente. Y cuando hablo de pérdidas aumentadas, aquí ustedes pueden libremente saber que cualquier lugar por donde se pierde sangre es considerado como tal, sea pérdidas ginecológicas, sea pérdidas gastrointestinales, cutáneas, urinarias, hematológicas como tal, por diálisis, cualquier mecanismo por el que se pierda sangre ya es motivo para que puedan llevar hacia una anemia ferropénica. Y por último, los requerimientos aumentados como en el embarazo, la lactancia y la infancia. Entonces, qué bonito sería, ya alguna vez lo mencioné, ¿no? Decir que están ustedes frente a una anemia leve, por así decirlo, hipocrómica, microcítica en una mujer de 20 años. Sus audios, por favor, chicos. Corten sus audios, por favor. Ya, entonces, miren, esta es la secuencia y voy a volver a repetirlo, ya lo dije anteriormente, pero tiene que quedar eso bien claro. ¿En quién es el que tiene la anemia? Paciente femenino de 20 años con una anemia leve, hipocrómica, microcítica y que por el perfil de hierro tiene una ferritina por debajo de 20 que vendría a corresponder a una anemia ferropénica, ¿ya? Por pérdidas gastrointestinales secundarias a hemorragia digestiva alta. Bien, entonces cuando yo sigo toda esa secuencia, es facilito para mí poder encontrar la causa y rápidamente ir hacia el tratamiento. Pero para eso ustedes tienen que acostumbrarse y todo paciente en el que ustedes ya sepan su edad, el sexo y tengan su hemograma básicamente, y por medio de la anamnesis puedan aportarles datos específicos de probables lugares de pérdida o interrogar un poco más y poder determinar cuál es la causa que los llevó a esa anemia, va a ser muchísimo más exitoso su tratamiento que solamente encontrar que el paciente tiene anemia y darle sales de hierro, que es lo más falso que puede hacerse.
Entonces, estos son los principales grupos: la infancia, el embarazo, la lactancia, de causas de deficiencia. Nuevamente, mencionándole importante las historias familiares de las enfermedades, antecedentes ginecostétricos, investigar siempre la enteroparasitosis, la búsqueda de síntomas, y el examen físico es muy variado. No significa que tengan todos estos síntomas, varía de una persona a otra, pero dentro de las manifestaciones clínicas, a nivel cutáneo están las palidez cutánea mucosa, la piel seca, el pelo fino, opaco, quebradizo, uñas opacas. Puede presentarse el paciente disneico, a nivel cardiovascular, palpitaciones, taquicardia, disnea, angina de pecho, soplos sistólicos que son funcionales. Aquí yo les pregunto, aquí dice insuficiencia cardíaca, ¿por debajo de qué valor de hemoglobina una persona puede precipitar una insuficiencia cardíaca? ¿Alguien sabe? Menor a... Vamos, no tengan miedo de equivocarse. ¿No da 5, doctor? Menor a 6. Menor a 6 gramos por decilitro se ha visto que algunas personas precipitan con insuficiencia cardíaca. El tema de las palpitaciones y taquicardia, obviamente, depende de qué tipo de paciente es y la gravedad y la rapidez de instauración de la anemia. Ya no en todos, como les digo, se presenta esto. Entonces, habrá que comparar, ¿no es cierto?, sus manos de ustedes si están con adecuados niveles de hemoglobina y están rosados, comparar, ver si no hay queilitis, ¿no es cierto?, alrededor de los labios, que esté quebradizo, inflamación de la lengua, las uñas quebradizas, glositis, etc. Hay otras manifestaciones como la anorexia, pica. Este es un término que todavía se ve y se presenta sobre todo en los niños. ¿Qué es la pica, chicos? ¿Alguien Es la recuerda? sensación, es la sensación de comer tierra, ¿Sensación de comer tierra o comer tierra? ¿Ah? de, de comer tierra por deficiencia de hierro. Vamos a ver, ¿quién tiene otro concepto o otra idea? Es la imperiosa necesidad de comer tierra, doctor. Ya, a ver, otro concepto o alguien que quiera opinar sobre ese concepto. Hay dos formas. Una, la que ustedes mencionan, las ganas de querer comer tierra. ¿Ya? Pero hay otra que se presenta en los niños y que de forma inconsciente están raspando las paredes y comiéndose las pinturas desportilladas de las paredes, o también comiendo tierra, o también comiendo yeso, o también comiendo cualquier estructura que pillen a su paso, hasta hojas mismas que pueden encontrarse en el jardín, o los lápices labiales, o cualquier otra situación diferente. Y esto lo hace con lo que ustedes mismos han dicho, ante la falta de hierro en su organismo, ese niño inconscientemente ve la necesidad de comer cualquier cosa que encuentre a su paso, y principalmente lo hacen arañando las paredes o comiendo tiza, en algunos se ha visto. ¿Ya? Entonces, ese es el famoso pica que le llaman. Luego, la asociación de anemia ferropénica con pirosis y disfagia está asociado al síndrome de Plummer-Vinson, las fisuras bucales, la glositis, la atrofia, la hepatoesplenomegalia, 15% se presentan, cefaleas, vértigos, lipotimia, zumbido, debilidad muscular, irritabilidad, somnolencia o trastornos menstruales en las mujeres. Entonces son muy variadas los síntomas de la anemia. Aquí les quiero plantear también algo que es importante, que cuando ustedes tengan los síntomas y signos de una anemia, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes agrupan síntomas y signos, eso se llama
síndrome, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que catalogarlo inicialmente, si no tienen laboratorio, como un síndrome anémico. Por favor, no quiero que ni uno de mis estudiantes, nunca, ni a los que veo en los hospitales, porque ya son colegas, coloquen anemia clínica. ¿Listo? No, ese término no existe. No. No hay la anemia quirúrgica, no hay la anemia del cirujano plástico, no hay la anemia oftalmológica, no hay la anemia dermatológica. ¿Ok? Entonces, tiene un simple nombre, síndrome anémico, sin complicarnos o querer poner cosas nuevas o descubrir cosas nuevas, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de la anemia durante el embarazo? Pues básicamente prematuridad, aumento de la mortalidad materno-fetal. Esto está totalmente demostrado. ¿Cuánto se pierde de sangre durante el parto? ¿Quién me dice? ¿Cuánto se pierde durante el parto? Vamos chicos, rapidito. Están avanzando ginecos ustedes. ¿Cuánto? Me está costando, están con vergüenza. Voy a asumir que están con vergüenza. 500 ml aproximadamente. Medio litro. Medio litro equivale a 1.5 gramos de hemoglobina. Si llegas con 10, vas a terminar con 9.5 y obviamente eso te crea un aumento en la mortalidad no solamente para ti, sino también para el bebé. Malformaciones congénitas en las pacientes que tienen anemia, complicaciones ginecobstétricas, ahí también están relacionadas, se choquean, bajo peso al nacer. Bueno, los exámenes complementarios ya lo mencioné también, que necesitas para una anemia ferropénica un hemograma básicamente que tenga sus índices hematimétricos y un perfil de hierro completo. ¿Ya? Perfil de hierro completo ya saben cuál es. Y si el paciente además de la anemia tiene leucopenia y plaquetopenia, entonces ahí amerita el medulograma o aspirado de médula ósea. El laboratorio entonces básicamente, para que ustedes sepan, de una anemia ferropénica consta de hierro sérico disminuido, perdón acá, ¿dónde está? Acá, es más importante, la ferritina sérica disminuida, hierro sérico disminuido, porcentaje de saturación de transferrina disminuido, y lo único que queda aumentado, como ya lo mencioné reiteradas veces, es tu capacidad de fijación del hierro a la transferrina. Tienes trombocitosis reactiva, tienes una reticulocitos disminuidos, obviamente no hay materia prima, que es el hierro, y por lo tanto comienza a disminuir su producción. Los receptores de transferrina sérica están aumentadas. Los receptores, ojo con esto, receptores, no el transportador. Y si yo hago una aspiración de médula ósea, voy a ver hierro en la médula ósea ausente. Esto ya lo mostré. El tratamiento básicamente es restablecer las reservas para lograr un balance positivo. Si no tengo hierro en el organismo, ya entonces es un balance negativo. Vuelvo a restablecer, alcanzo el equilibrio, se vuelve un balance positivo. En relación al tratamiento, la anemia ferropénica depende de la causa que lo esté produciendo. Y entonces acá lo que importa saber es de que puedo emplear bajo cualquiera de sus formas, como sulfato, fumarato, gluconato, ferroso o hierro polimaltosado. Cualquiera pueden utilizar. Pero lo más importante que tienen que saber es de que en la forma comercial que vayan a adquirir, tienen que ver el hierro elemental, porque en base a la cantidad de hierro elemental es lo que tenga esa presentación, yo voy a dar mi tratamiento. Eso significa que una dosis efectiva de hierro elemental que me asegura una adecuada reposición de hierro en mi organismo, en el adulto va entre 150 y 200 miligramos. Y en niños de 50 a 100 miligramos día en dosis dividida. Esto tiene que ser en estómago vacío, idealmente con ácido ascórbico, ya habíamos dicho que facilita su absorción. Y un dato importante, que
yo debo saber que si el tratamiento que he iniciado con sales de hierro y, por ejemplo, mi hierro elemental, vamos a hacer de cuenta que voy a utilizar, acá les pongo, el Feborit, ¿ya? El Feborit tiene en su composición 100 miligramos de hierro elemental. Entonces yo voy a darle 2 comprimidos al día, a media mañana y a media tarde. Y entonces, cuando yo doy en esa forma correcta, tengo que saber si está comenzando a tener buen efecto en mi organismo esa dosis. Y la forma de saberlo es viendo la respuesta reticulocitaria. ¿Cuándo? Voy a pedir reticulocitos a la semana. Entre 7 a 10 días de iniciado el tratamiento pido reticulocitos. Obviamente, yo ya tengo mis reticulocitos previos de base con el que voy a comenzar todo el tratamiento. Entonces, primero diagnostiqué mi anemia, vi que era ferropénica en base a mi perfil de hierro, mis reticulocitos estaban menos del 3%, entonces, por decir, estaban en 2, agarro, inicio mis sales de hierro a la dosis adecuada y en una semana vuelvo a medir mis reticulocitos y si está 2.5, significa que ya hubo una respuesta reticulocitaria. No voy a esperar que llegue a lo normal mi reticulocito. Entonces yo voy a decir, ya comenzó a haber respuesta. Significa que la dosis que estoy dando está correcta y por lo tanto debo continuar a la misma dosis. Miren ustedes, la hemoglobina ya se normaliza a las 4 semanas, pero, para yo llenar mis depósitos de hierro, esto no te lo dicen en todos lados, y menos en los protocolitos que hay en los centros de salud, ahí te dicen, tiene que darle por 3 a 6 meses. ¿Por qué 3 meses? 3 meses si esta es su hemoglobina normal. Por profilaxis te dicen. No, no es por profilaxis, sino es que tienes que llenar tus depósitos de hierro y habitualmente tardas entre 3 a 6 meses para que tus depósitos de hierro se llenen, básicamente. O sea, tu ferritina normalice. Aquí miren, hay varias formas de presentación, ¿ya? Y acá ustedes van a ver que habitualmente estas son las que están. Todo esto aquí es lo que está. ¿Ya? Entonces, como fumarato ferroso hay 200 miligramos, gluconato ferroso 330, pero no se van a dejar engañar ustedes con estas formas de acá. Lo que tienen que fijarse es esto de aquí. ¿Cuánto de hierro elemental es lo que tiene esa fórmula farmacéutica? Y si ustedes encuentran la mejor, ¿listo? Esa es la que tienen que emplear, ¿ya? Por ejemplo, en este caso de acá, ¿ya? Tiene 100 miligramos clavados de hierro elemental sin complicarse, hierro polimaltosado, y ese es el que se utiliza. Ahora, ¿cuándo yo puedo utilizar hierro parenteral? Cuando hay poca tolerancia a los preparados vía oral o los vomita, o persiste el balance negativo porque hay más pérdidas que aporte, o hay un padecimiento gastrointestinal previo, o mala absorción del hierro oral. En esos casos puedo utilizar yo el hierro parenteral. Debería hacer yo profilaxis en niños menores de 3 años, en embarazadas, en algunos donadores de sangre, mujeres con alteraciones menstruales, los que utilizan aspirina, etc. Y idealmente también ustedes pueden hacer y asociarlo con ácido fólico y vitamina C. No se olviden que parte de la materia prima para la formación de glóbulos rojos es el ácido fólico. Un equivalente entre 3 a 5 miligramos, yo prefiero dar los 5 miligramos de ácido fólico, perfecto. Por favor, no se olviden de cómo evaluar la respuesta al tratamiento en base a los reticulocitos, ¿ya? Elevación del cuarto día, pico máximo día. Yo la semana entre los 7 y 10 días pido, y si son niños, al 5.º día. Bueno, es así como funciona el tratamiento. ¿Por qué yo no doy las sales de hierro que habitualmente dan en los hospitales? Las sales de hierro en los hospitales o del sistema público tienen aproximadamente entre 45 a 50 miligramos de hierro elemental.
Significa que tendría que dar 4 tabletas por día por 3 a 6 meses. Imagínense, le das a una mujer embarazada 4 tabletas al día de hierro y encima ese hierro tiene sabor metálico y te causa mucho dolor abdominal, pues te las va a botar esas tabletas a tu cara con toda seguridad. Es por eso que no las doy. ¿Ya? Ahora, ¿qué es mejor, dar el famoso hierro bebible o las sales de hierro bioral? Las sales de hierro bebible, de la misma forma, tienen alrededor de 50 a 60 miligramos de hierro elemental y cada una te sale alrededor de, si no me equivoco, 7 bolivianos, más o menos por ahí es el costo, es menos de 10, 7 bolivianos. Y si tienes 50, 60 miligramos de hierro elemental, tendrías que beberte 3 frasquitos por día, te sale más o menos entre 20 y 25 bolivianos. 25 lo multiplicas por 90 días, ¿no es cierto? Entonces te va a salir mucho más caro y todo el tiempo estar tomando ese hierro bebible. Entonces, en relación a costo-beneficio, es mucho mejor por eso las tabletas con adecuadas concentraciones de hierro elemental. A ver, este caso clínico, ¿ya? Paciente de 26 años de edad con 20 semanas de gestación y en el hemograma tiene una hemoglobina de 11, un volumen corpuscular medio de 80, hemoglobina corpuscular media de 27, ¿listo? Plaquetas normales, su hierro sérico está en 120, su saturación de transferrina está en 23, ferritina 33, ¿ok? Ahora, aquí les pregunto, ¿en qué estadio ferropénico está su paciente? Vamos, quiero escucharlos. Chicos, ¿en qué estadio ferropénico está el paciente? Me desaparezco. Vuelvo a aparecer. ¿En qué estadio ferropénico está el paciente? ¿Quién me responde? Habíamos dicho que hay un estadio prelatente, otro latente y otro manifiesto. ¿En qué estadio está el paciente? En manifiesto, doctor, ¿Por qué? la hemoglobina es menor a 12 y Sencillo. también, sí. Sencillo, ¿se han dado cuenta? Sencillísimo. Ya tienes, si ya tienes una hemoglobina disminuida, ya es un estadio manifiesto, sin complicarse. ¿Cuál es la causa del estadio ferropénico? No, no lo estoy entendiendo esa parte, doctor. La causa del estadio ferropénico. ¿Por qué está con anemia? Ah, es por producción en el embarazo. Eh, Hay una elevación de producción, entonces la paciente está embarazada, Aumentan los aparentemente no hay. requerimientos por el embarazo, ¿cierto? ¿Y el Sí, doctora tratamiento? mayor. Eh, Sulfato ferroso, más vitamina C, más ácido fólico. Dosis. ¿Cuál es la dosis? No me 100 acuerdo. miligramos el hierro, de 100 miligramos de hierro elemental, el ácido fólico de 200 miligramos y la vitamina C, no recuerdo bien. No se olviden de este detalle. Lo que necesitan ustedes es hierro elemental, pero yo no he dicho que sea de 100, sino que en esa forma farmacéutica venía de 100. Mi objetivo es que llegue entre 150 y 200 a ingresar en el organismo de esa persona. Entonces yo debo darle entre 150 y 200 miligramos de hierro elemental. Si tengo yo, por ejemplo, quieren utilizar de una forma farmacéutica de 50 miligramos, tendrán que darle 4 comprimidos para llegar a 200. Si utilizan de 100 miligramos de hierro elemental, por ejemplo, en el Feborit,
van a tener que darle cada 12 horas, o mejor dicho, 2 veces al día. ¿Ya? De eso se trata, que alcancen en su organismo de la persona entre 150 y 200 miligramos de hierro elemental. ¿Listo? Ya. Este otro caso. Paciente de 25 años, igual, sexo femenino, hemoglobina de 12, hematocrito 36, volumen corpuscular medio 79, volumen corpuscular medio 79, plaquetas 650.000, hierro sérico 22, ferritina 13, transferrina, saturación de transferrina 4.4%. Antecedentes de polimenorrea desde hace 3 meses. ¿En qué estadio ferropénico se encuentra el paciente? En el P latente, doctor. ¿Mm? En el P latente. Prelatente. Vamos, ¿quién? Otra opción. Manifiesta. Otra opción. Latente. Latente. No les quedaba otra, creo ya, ¿no? En estadio Porque la latente. hemoglobina 12 La está hemoglobina todavía está normal. normal. ¿Me entiendes? La hemoglobina Ujú. está normal. Ya cayó tu ferritina, ya cayó tu hierro sérico. Por consiguiente, cae también ya tu transferrina. ¿Listo? Entonces, ese es un estadio latente. No se olviden, en el estadio prelatente solo tu ferritina cae, nada más. Ya, entonces la causa igual son las polimenorreas y el tratamiento, ya saben, 200 miligramos de hierro elemental. Chicos, hasta aquí vamos a llegar. La siguiente semana nomás hablamos ya de las anemias normocíticas, normocrónicas, ¿ok? Que Dios los bendiga y que pasen bonito fin de semana. Abríguense, que está frío, y cuidado que se me resfríen y sean sospechosos de COVID. ¿Listo? Chao, chicos. Doctor. Gracias, Chao, doctor. chao. Doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. doctor. Que Dios los bendiga. Gracias por el Gracias, sincero deseo. igualmente. Gracias.